Vamos a comenzar. Lo que estaba programado en la sesión de hoy era dar un repaso a la responsabilidad civil profesional. La presentación, lo que vamos a hacer es primero una parte más teórica de descripción. La voy a ir haciendo yo y como tenemos a Natalia, pues evidentemente ella irá haciendo las aclaraciones pertinentes, más profundas, más técnicas, porque como sabéis, los comerciales sabemos de mucho, pero luego no sabemos de nada. Entonces, siempre es conveniente pues tener el paracaídas de un técnico con la experiencia de Natalia, que lleva pues muchos años suscribiendo responsabilidad civil profesional, y luego además también que vosotros tengáis acceso pues a esta parte técnica, ¿no? Y a hacer todas las preguntas que creáis necesarias. Y luego una última parte que vamos a repasar las líneas de negocio que nosotros trabajamos, dónde están los riesgos, las líneas rojas, en aquello que pues hay bastante siniestralidad o bien porque, en fin, no son nuestro enfoque, y que conozcáis nuestra oferta y también, bueno, pues que tengáis también la oportunidad un poco de hacer las preguntas prácticas de un poco pues, lo que es la suscripción, cómo se presentan los riesgos a la aseguradora, porque generalmente, ¿qué ocurre? Que muchas veces pues mandamos con las prisas, mandamos muchos correos y muchas veces en la entrevista con el cliente no hemos hecho o no hemos recopilado la información adecuada para presentar el riesgo convenientemente a la parte de suscripción de una aseguradora. Al final, en responsabilidad civil, como sabéis, lo más importante de todo es la descripción de la actividad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo un repaso teórico de lo que es la descripción de responsabilidad civil profesional. Vamos a ir muy rápido porque además, como veo que en la sala pues estáis ya gente con mucho bagaje, pues tampoco simplemente es una descripción teórica y así vamos analizando punto por punto, más que para aprender, es para que sea como una especie de taller y se os vayan ocurriendo dudas y como somos pocos, pues las podéis ir haciendo inmediatamente. Pues si fuéramos más, podríais utilizar el chat o esperar al final, pero como somos muy poquitos y estamos en petit comité, con toda confianza, nos paráis y hacéis la pregunta que creáis conveniente, ¿vale? Sin ningún tipo de aunque os parezca que sea muy sencilla, ya sabéis que en el sector de seguros muchas veces el más novel en un tema nos da o da clases o da, como decir, muchas veces salta la liebre por donde menos se lo espera y nos enseña a todos, ¿no? Entonces, con toda confianza podéis hacer las preguntas que creáis, ¿vale? Bueno, empezamos. Eso es, bueno, lo que vamos a ver, los conceptos generales de responsabilidad civil, la visión general de la responsabilidad civil profesional, ya centrándonos en el tema propuesto, las modalidades de responsabilidad civil profesional, las coberturas, por supuesto, de manera general, las vamos a ir, analizando, las exclusiones, por supuesto, los elementos a considerar y ejemplos de siniestros que siempre pueden venir muy bien, ¿no? Para describir las coberturas y todo lo que es la funcionalidad del producto. Avanzamos. Bueno, una más. Bueno, como decía, ya somos todos veteranos, sabemos de dónde parte el germen o el núcleo principal de la responsabilidad civil. Son, bueno, pues el artículo 1902 del Código Civil, ¿no? El que por acción u omisión causare un daño a un tercero interviniendo culpa o negligencia está obligado a resarcirlo, ¿no? Ese es el punto detonante de la responsabilidad civil y a partir de ahí vamos describiendo y nos centramos en la responsabilidad civil profesional, que son los perjuicios económicos que pudiera causar nuestro asegurado a un tercero. Nos centramos ya en la profesional y aquella parte ya, la visión general de la responsabilidad civil, son estos seguros cubren reclamaciones de responsabilidad civil en el ejercicio de una profesión o actividad profesional. Muchas veces englobamos a todo un profesional, tanto por una parte aquellos que realizan labores un poco ya manuales o físicas, que pues mueven o instalan determinadas cuestiones, como puede ser un electricista, etcétera, pero lo que compone la responsabilidad civil profesional pues es un componente fundamentalmente intelectual, no manual. Es decir, aquellos que por tener una experiencia, una titulación, un saber hacer,
pues pueden causar con ese ejercicio, con esa prescripción muchas veces, pueden causar un perjuicio a un tercero. Su ejercicio requiere una titulación o formación específica, evidentemente, ya sea una correduría, un corredor de seguros, un médico, un abogado, y además está regulada muchas veces o generalmente por estatutos o normativa oficial, como en el caso de las corredurías o como en el caso pues, de detectives privados. En fin, hay incluso determinados seguros que son obligatorios y otras veces que se requieren por determinadas administraciones, ya sea central, autonómicas o incluso ayuntamientos, ¿no? Para el ejercicio de determinadas funciones de responsabilidad civil profesional, ¿vale? Avanzamos. La definición de responsabilidad civil profesional es la obligación legal que tiene un profesional de reparar cualquier daño o perjuicio, ¿vale? Como consecuencia del ejercicio de la profesión y actividad profesional, de donde emana, como hemos visto antes, del artículo 1902, ¿no? O como cuando éramos pequeños que decíamos, el que rompe paga, ¿no? Al final, el profesional que está ejerciendo una profesión muchas veces hace una prescripción, otras veces hace un diseño, otras veces establece un cronograma o incluso un médico, pues eso, una prescripción y además una serie de actuaciones que tiene que llevar el paciente o el cliente para llegar a buen fin en una determinada misión. O un abogado, por ejemplo, pues dice, oye, tú tienes que traerme todos los documentos para hacer una declaración de impuestos, etcétera, o la tramitación de unas subvenciones, etcétera, ¿vale? Visión general de la responsabilidad civil, pues evidentemente todo este es el ámbito general, ¿no? Del de producir al final un daño o un perjuicio económico a un tercero. Avanzamos. Y aquí vemos todo el esquema, ¿no? Es decir, se produce un daño al patrimonio de un tercero, ese daño o esa pérdida tiene que ser cuantificable, tiene que ser real, tiene que ser evaluable porque al final tiene que ponerse en términos económicos, ¿no? Entre los posibles sistemas para desarrollar el ejercicio de una actividad profesional se encuentran profesionales liberales, profesionales por cuenta ajena, para una empresa, para el Estado, etcétera. También un ejercicio mixto, ¿no? Porque puede haber profesionales que por la mañana o en un determinado rango horario estén dentro de la nómina de una empresa o una sociedad y por la tarde o en otro rango horario, pues ejerzan la profesión como liberales, ¿no? También están los funcionarios y sociedades profesionales. Muchas de estas cuestiones son más fáciles encontrar coberturas en las compañías aseguradoras y otras veces pues es más difícil, en general, todo el mundo tiene una responsabilidad y la responsabilidad siempre es muy general. Otra cosa es cuándo y cómo las compañías aseguradoras podemos entrar a asegurar determinadas formas esa responsabilidad de los clientes, ¿vale? Y luego analizaremos con Natalia más detenidamente aquellas en que nosotros podemos ayudaros, ¿no? A dar cobertura. Bueno, avanzamos. La ley 2 de 2007, del 15 de marzo, de sociedades profesionales, primero regula lo que tienen que tener una titulación y luego, evidentemente, la necesidad de un seguro. Y la disposición adicional segunda de extensión del régimen de responsabilidad establece lo que son las responsabilidades de sociedades profesionales, ¿no? O lo que es la responsabilidad compartida cuando hay un grupo de técnicos o un grupo de profesionales que se unen por una marca. No hace falta que se unan en una sociedad anónima o sociedad limitada con una personalidad jurídica. Vale con que actúen de una forma conjunta, ya sea en un local, ya sea con una marca determinada, ya sea en una web o en determinado grupo, para que se exija la responsabilidad profesional de esa sociedad profesional, ¿vale? Avanzamos a la siguiente página, que es donde nos describe las obligaciones del profesional, ¿no? Puede venir determinada en el ámbito legal, como en el caso de corredores, notarios, etcétera, lo hemos visto. También tiene que tener una capacidad técnica suficiente, una titulación determinada. Tiene que poner a disposición o tiene que tener unos medios adecuados, ya sea un médico que tenga, pues desde un vademécum, que era lo más antiguo, a que tenga los medios adecuados, técnicos, maquinaria, etcétera. O en el caso de un corredor, evidentemente que tenga bases de datos adecuadas, para que pueda mantener, por ejemplo, el anonimato de sus clientes y poder ejercer su titulación, o sea, su actividad con toda seguridad.
tienen la obligación de secreto profesional, ¿no? De mantener en secreto todos los datos que recibe de los clientes y que son exclusivamente puestos al profesional para elaborar o dar el servicio concreto, no para otras cosas. Todo esto, las obligaciones del profesional son muy importantes en seguro. ¿Por qué? Porque a partir de que un profesional no las respeta, no cumple con ellas, ¿qué es lo que se produce? Se produce un siniestro, ya sea por protección de datos, ya sea por infidelidad de empleados, etcétera, etcétera. Entonces, deshonestidad de empleados, por ejemplo, es el caso más típico en responsabilidad civil profesional, ¿vale? La información debe de informar a los clientes, es decir, cuando se contrata un profesional, este profesional tiene que plantear al cliente todo aquello que le va a hacer cumplir el contrato, ¿no? Primero informarle cuál es su visión, dónde puede llegar y los aspectos concretos para lo que ha sido contratado. Actuar en interés del cliente. Jamás un profesional puede actuar en contra de su propio cliente. Cuando se vea en un conflicto de intereses, le tendrá que informar al cliente. Esto, como digo, también es muy importante porque hay determinados siniestros que se producen por no cumplir esta obligación. Obligación de medios y actuación. Bueno, eso lo hemos visto antes, ¿no? Es decir, tiene que tener los suficientes medios para cumplir con su obligación, ¿no? Pues bases de datos, informática, en el caso de un dentista, pues, no sé, todos esos aparatos que tiene, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la obligación de resultados y los compromisos. Es decir, el profesional al final dice, oye, vamos, yo te defiendo en este juicio, tenemos que llegar a lograr una indemnización o en el caso de derecho penal, pues a no entrar en el presidio, etcétera, etcétera, a cumplir la pena, etcétera. ¿Vale? Bueno, avanzamos. Bueno, actividades que no son de responsabilidad civil profesional, bueno, como decimos, fontaneros, policías, empresas de seguridad, actividades manuales, profesionales, es decir, todo aquello que bien o la responsabilidad recae en el Estado o bien porque son actividades puramente manuales, pues no requieren una responsabilidad o no están dentro del ámbito de la responsabilidad civil profesional porque lo que no se puede indemnizar son perjuicios económicos, por ejemplo, que causa un policía o una empresa de seguridad o actividades o determinadas actividades manuales, ¿vale? Seguimos avanzando y bueno, son pólizas en base a claims made, significa que tienen retroactividad ilimitada y el siniestro se produce o se comunica a la aseguradora cuando se tiene conocimiento de la reclamación, porque puede ser que el hecho detonante del siniestro puede haber ocurrido fuera de la vigencia de la póliza con mucha anterioridad, ¿vale? Pero eso sí, tiene que haber siempre un nexo causal, es decir, el detonante del siniestro o la causa del siniestro tiene que estar relacionado con los daños o perjuicios que se producen a un tercero perjudicado y siempre dentro del ámbito de cobertura de la póliza. La prescripción de responsabilidad extracontractual es de 1 año, ¿vale? El plazo general. Todo lo que es el ámbito temporal. Y tiene que haber un principio de unidad de reclamación. Cualquier hecho detonante de un siniestro siempre tiene que ser tratado siempre dentro de la misma, del mismo siniestro, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, todo lo que es la legislación, el artículo 1902, etcétera. Y vamos, dale 2 o 3 veces más para que salga todo el esquema porque esto es muy importante, todo el programa o lo que es el ámbito temporal a ver, un poco para atrás, ahí. El ámbito de cobertura. Como hemos dicho, la reclamación se tiene que producir durante la vigencia del periodo del seguro, con independencia de cuándo ha sido el hecho causante de la reclamación. El hecho causante de la reclamación puede haber sido pues 1 año o 2 años antes. Por eso, cuando se suscribe una póliza de responsabilidad civil profesional, cuando se dan todos los datos a la aseguradora, siempre se tiene que cumplimentar un cuestionario o enviar una serie de información manifestando que no se tiene conocimiento alguno de ninguna posible reclamación que pueda tener, de algún posible siniestro que puede estar latente, etcétera, etcétera.
¿no? Todo este tipo en todas las pólizas claims-made es súper importante. Cuando a la compañía aseguradora se le presenta el riesgo, toda la información del riesgo, la ubicación, el profesional, los datos del cliente, etcétera, siempre, como son pólizas claims-made, es que hasta la fecha no se tiene conocimiento alguno de ninguna reclamación, ¿vale? Bueno, avanzamos. Natalia, si tienes que ir haciendo tus puntualizaciones, pues se hace mucho más, más ameno pues ir profundizando, ¿vale? Bueno, vamos a ver las modalidades de responsabilidad civil profesional no sanitaria. Luego haremos un resumen de lo que trabajamos nosotros en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, ¿vale? Avanza. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta ahora en medio? Sí. Una pregunta que nos hacen siempre, nos trasladan, es cuando hay, por ejemplo, un despacho de abogados, ¿quién debe de contratar la póliza? El propio abogado, por ejemplo, un despacho de abogados. Sí. Los abogados como personas físicas deben tener una póliza como profesionales y el despacho debe tener una póliza, el despacho como despacho profesional. A ver, el problema está que en los colegios de abogados no suelen cubrir las sociedades. Hay algunos que sí, otros no, pero se suele cubrir persona física. ¿Qué pasa? Que si él ejerce como persona física y como sociedad y no la tiene dada de alta en el colegio, solo le van a cubrir aquellas reclamaciones que tengan nombre de persona física, con lo cual siempre tiene que tener ambas pólizas y ejerce su actividad tanto como sociedad como persona física. Si el colegio no admite darse de alta como persona física y como sociedad, sí se tiene que hacer una póliza aparte para el despacho. Porque nosotros en nuestras pólizas de despachos de abogados sí cubrimos la sociedad y la persona física siempre y cuando facture por y para el tomador del seguro. Si él hace trabajos fuera del despacho, ahí entra el colegio profesional que le va a cubrir su actividad como persona física. Entonces, para hacer dos pólizas tiene que facturar por ambas partes, como persona física y como sociedad. Pero nosotros, Natalia, una pregunta. Nosotros, si hacemos a la sociedad, estamos cubriendo también... No, los trabajos como persona física no. Cubrimos solo los trabajos por y para la sociedad. Eso es, que facture la sociedad. Claro. Eso es. Pero sí cubrimos, por ejemplo, si factura la sociedad, aunque sean realizados incluso por subcontratistas, ¿no? A ver, cubrimos a todos los empleados, los que tengan los colaboradores, todos los colaboradores que tengan, los socios, los empleados, y a él como persona física siempre y cuando facture por y para la sociedad. Si él trabaja de manera individual fuera de la sociedad, ahí entra su colegio. En teoría es por lo que se da de alta en el colegio, para cubrir todos los trabajos que haga él como persona física. Por eso muchas veces cuando ellos piden una póliza como sociedad es porque el colegio no le da la opción de cubrir la persona jurídica. ¿Sabes? Si el colegio no le da la opción, se tiene que hacer una póliza independiente. Bueno, modalidades, ¿no? Y aquí ya vamos a entrar un poco en lo que nosotros, lo que podemos hacer y nuestras líneas rojas. Primero, los profesionales de carácter jurídico, abogados, notarios, registradores, graduados sociales, procuradores. Aquí nosotros sabéis que tenemos un producto para todo tipo de asesorías fiscales, laborales, contables. Sí. El cuestionario lo tenéis en markel.com.es. ¿Dónde estarían nuestras líneas rojas? Bueno, pues en principio abogados, personas físicas. Abogados, personas físicas, efectivamente, o aquellos despachos que tramitan subvenciones, ¿no? Sobre todo las de subvenciones al 100%. Nosotros las subvenciones en los despachos de abogados o gestorías administrativas que hagan subvenciones solo podemos cubrir una parte residual, no superior al 10% de gestión y tramitación de subvenciones. Y tenemos excluidas expresamente aquellas que son adelantadas por el cliente, las agrarias o PAC, los ERTES y los ERES. Esas están totalmente excluidas. Da igual si hace un 10, un 5, esas no podemos entrar. Podemos hacer aquellas subvenciones que hagan de manera residual un 10%, pero que sean de índole menor, es decir, para la formación o para cualquier tipo, por ejemplo, un administrador de fincas que pida una subvención para la comunidad, pero no tienen que ser ni agrarias, ni de SEPE, ni ERTES, ni sean adelantadas por el cliente. Esas están totalmente excluidas. Si hay una gestoría administrativa que hace subvenciones en un 10% y no son las que te he indicado, yo las puedo cubrir. Pero voy a cubrir solo
las que hace ese cliente. Me tiene que decir exactamente qué tipo hace para ponerlas en el objeto de seguro. Muy bien. Profesionales de carácter económico, economistas, contables, auditores, asesores fiscales, actuarios. Bueno, decir también que, por ejemplo, nosotros, notarios, registradores y todos aquellos profesionales que trabajan un poco ligados a la administración, tampoco lo haríamos. Es decir, lo que tenemos es un producto para sociedades que se dedican al ámbito jurídico-económico, ¿no? Economistas, contables, auditoría, tampoco. Auditores contables, no. Tampoco. Nosotros lo que hacemos, a ver, en este jurídico-económico, para que os hagáis una idea, nosotros cubrimos un riesgo híbrido, para que sepáis, o sea, una asesoría que haga laboral, fiscal y contable, que una asesoría laboral fiscal y haga gestoría administrativa, una asesoría que haga jurídico, fiscal, laboral y contable. La administración concursal en jurídico, también muchos despachos de abogados hacen administración concursal. Nosotros la administración concursal al 100% no la podemos cubrir. Solo la podemos cubrir en un 10% máximo. Si hace la administración concursal en un 10%, sí podemos entrar, con una franquicia mínima de 1.500 euros. La actividad fiscal, igual. La actividad fiscal nosotros la tenemos supeditada a un 25%, con una franquicia mínima de 1.500 euros. Si supera el 25% del asesoramiento fiscal... Alguna vez con vosotros, incluso hemos hecho alguna excepción con vosotros, pues hasta el 30, 40, así alguna, y viendo, claro, que el cliente. Pero en principio ese es el límite que tenemos. Sí. Con Spasei, muchas veces en la suscripción tenemos una elasticidad por la relación que tenemos con vosotros. Pero bueno, no queremos, se pueden hacer excepciones, pero hay que verlas caso a caso, ¿vale? Y luego el tema de nosotros de colectivos en este ámbito jurídico-económico, no podemos entrar en colectivos de colegio de abogados, no podemos entrar en colegios de graduadas sociales, no podemos entrar en colegios de asesores fiscales. O sea, eso sí que no lo podemos hacer. En colectivos no podemos entrar. ¿Vale? Muy bien. Vamos avanzando, Pilar. Bueno, ahí veíamos que hay otras empresas, ¿no? Tenemos también el producto de el Miscellaneous, que es todo, pues, asesorías o consultorías de marketing, de publicidad, detectives privados, fotógrafos, logopedas, en fin, todo lo que son, y ahí sí que podemos hacer tanto sociedad como persona física. De hecho, en la herramienta Markel Broker, podéis cotizar un producto muy sencillito que es para personas físicas, para autónomos, ¿no? Pues para que no meta, por ejemplo, para que le vamos a cobrar pues la locativa o la patronal, si prácticamente pues se trata de un freelancer, ¿no? De estos pues que está en su casa con un ordenador y se dedica pues a asesorar a empresas en publicidad, en mercados, en comunicación, consultores de imagen, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, sepáis que tenemos ese producto muy concreto y que se puede cotizar directamente. Aquellos casos que no encontréis la actividad porque no la encontréis o porque no os cuadra, pues no pasa nada. Me mandáis un email y me decís, oye, he intentado cotizar por el aplicativo y no la encuentro. En estos casos, si no encontráis la actividad, puede ser que no la hagamos o puede ser que lo tengamos que cotizar nosotros. Por ejemplo, las jurídico-económicas no las podéis cotizar por el aplicativo. Las tenemos que cotizar nosotros. Entonces, hay alguna actividad que no encaje exactamente y la podemos modificar nosotros en el objeto del seguro. Cualquier duda, nos mandáis un email, tanto a mí como a Alejandra, y nosotros solo decimos, pues sí, entra, necesitamos esta información o no entra. Cualquier duda que tengáis en el aplicativo, también nos lo comentáis a Miguel, a mí y a Alejandra, y os resolvemos las dudas sin problema ninguno. Claro. Vale, pues, bueno, también deciros que otra de las actividades que no tenéis dentro de la herramienta Markel Broker es el producto para empresas de IT, de tecnología, que además ahora lo hemos perfeccionado, porque antes, para responsabilidad civil profesional, teníamos un cuestionario específico y ahora tenemos también un cuestionario mixto, porque muchas, además de hacer pues todo lo que es el software, integradores de sistemas, desarrolladores de app, etcétera, etcétera, también muchas veces hacen parte de hardware y el hardware
lo tenemos por cobertura de responsabilidad civil general. Entonces, ahora hay un cuestionario mixto para poder cubrir también el hardware hasta un determinado porcentaje, ¿no es así? Sí, este producto que hemos sacado es para producto híbrido entre software y hardware, pero sobre todo que la actividad que sea más elevada sea software. O sea, porque nosotros en el hardware cubrimos la instalación y mantenimiento de equipos informáticos. Pero claro, que sea una actividad pues entre un 60-40, que sea más software que hardware. Si ya sobrepasa el 50% de hardware, ya entraría por RC general. Aquí en esta actividad tenéis que estar muy atentos comercialmente, porque sabéis que de los fondos Next Generation, un 30% va para todo el tema de la famosa digitalización, y están saliendo empresas como setas de todo el tema de software, ¿vale? Tenéis que estar muy atentos porque nos están llegando muchísimo y estamos suscribiendo muchísimo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que de los fondos Next Generation, una gran parte era para el tema de digitalización, otra parte que era para la descarbonización y transición energética, y luego hay otra parte ya de infraestructuras, alimentación, el resto de sectores. Entonces, eso un poco por avisaros también en este ámbito. Luego haré una cuña publicitaria al final de esta presentación con las novedades que hay de otros ramos, ¿vale? Porque hay que estar también atento al tema de caución, pero eso luego al final. Seguimos avanzando. Las coberturas, ya metiéndonos en lo que es la póliza puramente dicha, ¿vale? ¿Qué cubrimos? Los actos profesionales incorrectos por los perjuicios patrimoniales primarios y costas debidas al demandante, ¿no? Es decir, aquí, Natalia, la cobertura principal sería cubrir aquellos errores que comete nuestro asegurado, ¿no? Errores profesionales, evidentemente, que comete y que causan un perjuicio a su cliente, ¿no? O a un tercero, y que no son, evidentemente, cuestiones de responsabilidad contractual, puesto que lo que cubrimos son responsabilidades extracontractuales, que no se deben a incumplimientos de contrato, ¿vale? Muy bien, errores o omisiones, actos negligentes, es decir, pues, como diríamos, meteduras de pata. Coberturas. Bueno, en el ámbito de los conceptos básicos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en toda póliza de responsabilidad? ¿Quién son los asegurados? Podemos cubrir un asegurado que sea además el tomador de la póliza y luego a lo mejor muchas veces incluso pues hay un grupo de empresas que se pueden poner, si están todas vinculadas económicamente y con unas actividades más o menos parecidas, podemos meterlas en la misma póliza. También las concurrencias, ¿no? Perjuicios patrimoniales primarios, todo lo que son los perjuicios que puede causar nuestro asegurado, que es una póliza claims made, y también el tema de cuestionarios, importantísimo a la hora de suscribir, los cuestionarios específicos y que tienen que estar validados por el cliente. Seguimos avanzando. Bueno, la descripción de cobertura. Cobertura para ex empleados, porque muchas veces muchos empleados, o sea, profesionales dentro de una sociedad han podido salir de la sociedad, ¿no? Porque han restringido su contrato mercantil, o sea, su contrato ya sea mercantil o ya sea laboral. Pues hay que tener cobertura para ellos. La intromisión ilegítima en el derecho al honor, los gastos de defensa de propiedad intelectual, la inhabilitación profesional, la deshonestidad de empleados, que es, bueno, pues como hemos visto, las causas de siniestro, las obligaciones de un profesional, muchas veces por causa que no es del propio profesional dentro de una sociedad, sino que, por ejemplo, puede ser un empleado que ha cometido un error y ha incumplido las obligaciones del profesional, ¿vale? La protección de datos, que muchas veces se produce pues una liberación de datos de carácter personal, etcétera. La pérdida de documentos también, porque el cliente ha podido dar una serie de documentos importantes, ya sean escrituras, etcétera, al profesional y este ha podido pues eso, perderlos, ¿no? Y, por supuesto, la infidelidad de empleados, que esto es un concepto más general también de otros ramos, ¿no? Aquellos que se deben a un carácter económico más bien, ¿no? Es decir, que al final lo que ha hecho pues ha sido pues llevarse la pasta, ¿no? Avanzamos. Si hay alguna duda, pues la vais plasmando.
Exclusiones principales. Vamos a ver qué exclusiones tenemos. Que serán, pues, evidentemente, las que son de cajón en responsabilidad civil. Evidentemente, por ser una póliza de claims made, por las circunstancias conocidas a la toma de efecto de la póliza. Actos deshonestos o maliciosos. Al final, el dolo, lo que es responsabilidad penal, no estaría cubierto en la póliza. La responsabilidad civil contractual, por supuesto, ¿no? Lo que cubrimos son negligencias, errores, etcétera. Los seguros obligatorios que estén obligados por otra vía, ¿no? Pues ya sea la responsabilidad de los vehículos a motor, el tráfico, o sea, el tráfico ¿cómo se dice? De transporte de viajeros, etcétera, ¿no? Responsabilidad civil de caja, tal. Incumplimiento de normativas, infidelidad de empleados y contaminación, asbestos, moho, etcétera. Unas exclusiones básicas siempre que muchas veces están también en la responsabilidad civil general, ¿vale? Bueno, avanzamos. Elementos a considerar. Bueno, el ámbito temporal y retroactividad también lo hemos visto. Esto no nos vamos a entretener. Pero sí nos vamos a entretener ahora en el ámbito territorial y jurisdiccional, ¿no? Nosotros, Natalia, podemos hacer pólizas en territorio nacional. Automáticamente damos cobertura a España y Andorra. Luego, dependiendo de que nos soliciten, pues podemos dar hasta todo el mundo, incluido USA y Canadá. Pero tenemos limitaciones porque el tema está en el que es obligatorio hacer un mínimo de un 50% en España. Para nosotros ampliar más allá de España y Andorra, el mínimo tiene que ser el 50% en España y entre España y Unión Europea un 70%. De ahí en adelante sí podemos ampliar, pero ese requisito tiene que ser. Porque si un cliente me factura un 30% en España y el resto me lo hace fuera, yo no le puedo dar cobertura. Eso quizás lo tienen que hacer por un programa. Una póliza local. Una póliza local. Si por ejemplo, un cliente que factura en Reino Unido un 70%, pero reside en Málaga, pero él tiene sus clientes en Estados Unidos, pero a la facturación viene desde Reino Unido. A mí en España no me factura nada, aunque viva aquí. Yo eso no lo puedo cubrir. Tiene que facturar un mínimo un 50% en España para poder, y en Unión Europea un 70% entre ambas. Si no, no le puedo dar cobertura a todo el mundo excepto USA y Canadá. Porque al final Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, con lo cual forma ese ámbito territorial todo el mundo excepto USA y Canadá. Muy bien. Bueno, avanzamos. Bueno, ejemplos de siniestros. Vamos a ver alguno, porque aquí hay bastantes, pero vamos a ver alguno y luego ya pues hacemos un resumen de todo lo que hacemos, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo muy común, es un community manager de una agencia de publicidad que, bueno, tuitea y promete pues un determinado premio sin permiso del cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso le provoca una mala, porque luego la empresa, al no darle esa autorización a publicar o a poner en marcha una determinada campaña, le provoca una mala imagen dentro de la red social, ¿no? Entonces, eso estamos hablando de un perjuicio, evidentemente, ¿no? Entonces, eso es un siniestro típico, ¿no? Cuando el profesional toma una serie de decisiones que no están autorizadas por los clientes. Puede ser en el ámbito de un community manager, puede ser en el ámbito de cualquier otro profesional, ¿vale? Avanzamos al siguiente. El asegurar una empresa de investigación digital que permite el acceso remoto a documentos sensibles. Pues eso es otro tipo, otra clase de siniestro típico, ¿no? Que debido a un supuesto error en la prestación de servicios de un cliente, la documentación muy sencilla, muy sensible, puede ser pues puesta a que lo vea todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es otro tipo o otra típica causa de siniestro, ¿no? Cuando los profesionales no mantienen sus bases de datos, su informática perfectamente a salvo, ¿no? Con los datos de los clientes. Al final, veis que la obligación, como veíamos las obligaciones de los profesionales, una es el deber de secreto, ¿eh? Y esa vulneración del deber de secreto se puede incumplir
no de forma deliberada, sino por un error informático, por un error de personas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Avanzamos. El asegurado es un bufete de abogados que hacía años había recibido una carta de reclamación de un cliente, el cual reclamó un supuesto error en el asesoramiento fiscal realizando un tema de donaciones. El cliente tuvo que pagar 600.000 a la agencia tributaria. Evidentemente aquí, ¿qué ocurría? Que a lo mejor el impuesto era de 150.000 euros y al final la agencia tributaria le reclama 600.000. Por lo tanto, ya tenemos un siniestro que va más allá de sus obligaciones tributarias, como consecuencia ¿qué? De un error del profesional, de nuestro asegurado. Es otro ejemplo típico de lo que es un siniestro en todo el ámbito fiscal. Bueno, pues aquí hay más vamos a pasar a ver algún otro que puede ser esto que era una entidad colaboradora de adopción internacional. ¿Qué ocurre? Una niña adoptada mayor de la edad que figuraba en el certificado, pues venía que no era idónea. Entonces, la familia receptora de esa niña interpuso una demanda contra la empresa que gestionaba la adopción, pues diciendo que la niña pues no estaba sana, que era mayor de la edad que ponían en el contrato, etcétera. Al final, ¿qué se demostró? Pues se hizo una defensa del asegurado y se demostró que la niña estaba perfectamente sana y que cumplía también con la edad. ¿Qué es lo que pasaba? Que el cliente de nuestro asegurado estaba intentando librarse, pues porque después pues, se arrepintió, ¿no? De esa adopción por el temperamento de la niña o lo que fuera, ¿no? Pero no por la gestión. Al final no se trataba de un siniestro o una responsabilidad de nuestro asegurado. Muchas veces, la mayoría de las veces, de cuando se recibe un siniestro en responsabilidad civil profesional, verdaderamente nuestro asegurado no es el causante del daño. Para que haya un siniestro, porque sabéis que en responsabilidad civil el siniestro no se produce cuando se produce el hecho súbito imprevisto, cuando se produce el acto negligente o el posible acto negligente, sino cuando un juez determina o cuando se determina que nuestro asegurado es el culpable. En este caso, nuestro asegurado no era el causante, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto podemos terminar un poco la parte teórica y ahora hacemos un resumen ya más general de lo que hacemos y de las líneas, también las líneas rojas, ¿no? Como hemos dicho, los productos específicos con el cuestionario específico lo tenéis en markel.com.es. Tenéis también ahí información de productos, fichas, tenéis incluso vídeos pequeños hasta 3 minutos de determinadas descripciones y tenéis los cuestionarios de el producto de asesorías fiscales, laborales, contables, todo el ámbito jurídico-económico como hemos visto, tenéis el producto de IT, tenéis también en cada producto cuando os metéis, además del cuestionario específico del producto, tenéis un cuestionario para cubrir o para hacer un suplemento de cubrir ciber, ¿vale? Lo que es un suplemento ciber. ¿Qué es lo que se cubre con el suplemento ciber? Se cubre responsabilidad ciber, daños ciber y protección de datos. Y viene ya precotizado, desde 70 euros hasta 297 euros, me parece que es, para cubrir empresas que facturan hasta 300.000 euros y hasta un límite de cobertura de 300.000, me parece. Sí. Entonces, es un suplemento muy barato, muy rápido de hacer porque es un cuestionario precotizado y a vuestros clientes les podéis ofrecer, pues imaginad, un API o cualquier pequeña empresa que dice, oye, si la póliza ciber no la va a hacer porque se le sale el presupuesto o porque dice, no, es que yo tengo mi empresa de informática que me solventa todo y tal, pero por lo menos que tenga un capital. Y sobre todo es importante el suplemento ciber para vosotros, para que por lo menos el cliente cuando tenga un ataque informático no saque los colores y diga, oye, que no me habéis dicho que había pólizas que cubrían los ataques informáticos. Entonces, por lo menos que cada vez que emitáis una póliza de responsabilidad civil profesional, les digáis, oye, que tienes esta opción. Nosotros de momento no tenemos el ramo ciber, no tenemos el producto independiente, lo tendremos en septiembre. Pero de momento, todas las emisiones de responsabilidad civil profesional les tenéis que acompañar siempre el cuestionario ciber para que en el momento que después tengan un ataque, por lo menos que a vosotros no os echen la culpa de que no tienen cobertura, ¿vale? Luego,
¿Qué más productos específicos hay? El de IT, el de... el IT nuevo no sé si está subido a la página web. No, el mixto no está puesto. Está solo... Pilar, te lo envío a ti si quieres. ¿Vale? Vale. Sí, vale, bien. Vale. Y luego ya, otra parte importante de responsabilidad civil profesional, aunque no lo lleva Natalia, es todo lo que llamamos sociosanitario. ¿Qué es lo que hacemos en sociosanitario? Pues hacemos clínicas y policlínicas, que no sean hospitales, que no tengan hospitalizaciones, es decir, todo lo que es, atención, pues de un día, ¿no? Como se dice, pues lo que son clínicas dentistas, etcétera. Luego tenemos residencias de tercera edad y centros sociosanitarios, pues centros de día, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos un producto ya también precotizado, que está también en la web, que es el de medicina alternativa. Viene ahí con 4 o 5 precios, todo lo que es homeopatía, osteopatía, quiromancia, acupuntura, aromaterapia, yoga, chamanería, es decir, todas esas medicinas alternativas, que hay muchas y cada vez más y que proliferan muchísimo, y así lo tenéis ya precotizado, pues para no perder el tiempo y emitirlo directamente, ¿vale? Y eso es un poco todo nuestro ámbito de actuación. Estar sobre todo en el producto de centros sociosanitarios es importante, porque ahí podemos meter desde centros de drogodependencia, asociaciones con personas con discapacidad. Ahora hay muchas también pisos tutelados. En muchas comunidades autónomas están desarrollando muchísima, todo el ámbito sociosanitario es muy importante, ¿no? Cada vez más. Entonces están ahí muy atentos. Y luego ya, en novedades en el resto de productos, es importante este año, y si queréis ya podremos tener otra reunión específica, otra formación específica de caución. ¿Por qué es importante caución este año? Nosotros hemos abierto, teníamos 4 líneas y hemos abierto otras 2, que son otras 3, que van a ser muy importantes. ¿Qué es lo que trabajamos? Trabajamos todo lo que era los contratos públicos. Si tenéis clientes que van a hacer alguna obra o algún servicio para la administración, les piden una garantía. Luego todo lo que es aduanas, transitarios, eso es más extraño, casi no lo vais a encontrar, cada vez tiene menos importancia en España. Luego tenemos lo que es los puntos de conexión de energías renovables y subastas públicas en régimen retributivo especial. También es muy extraño, pero es lo que más primas está creciendo en España, lo más importante. Y ahora, ¿qué es lo que hemos abierto? Hemos abierto la caución para privados, es decir, que le pidan una garantía, imaginar Ferrovial o una empresa privada, a un cliente vuestro. Eso lo hemos abierto. Y también, importantísimo para vosotros, son las garantías para subvenciones, para las subvenciones de los fondos PERTE, de los que decimos los fondos Next Generation. ¿Por qué es importante ahora? Pues porque hay 70.000 millones que van a dar a las empresas, le están dando a las empresas a fondo perdido. Cuando una empresa, a un cliente vuestro, imaginad que ha pedido una subvención y le han admitido una subvención para poner placas solares en un techo de la nave para descarbonizar, o para comprar furgonetas eléctricas, o para digitalizar la empresa y vender por Internet, le van a pedir una garantía del 70, del 80% o del 90% de ese dinero. De tal manera que si le dan 1 millón de euros, le van a pedir una garantía de 700.000 euros. ¿Vale? Eso es lo que damos nosotros. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora todas las empresas que pasaba con caución, que iban directamente al banco a pedir un aval. ¿Qué ocurre ahora? Que los tipos de interés están muy altos. Si vosotros sabéis que ese cliente le han admitido una subvención, es importantísimo ofrecerles y empezar con el producto de caución, ¿vale? Porque son primas muy suculentas. Tened en cuenta que la tasa media está en el 1%. Entonces, son primas muy suculentas y que la tramitación, nosotros tenemos especialistas en caución, los más veteranos que hay ahora mismo en España, ¿vale? De hecho, hemos fichado hace 4 meses se incorporó con nosotros Inmaculada Bartolomé, que viene de la SEFA, era la suscriptora de la SEFA, ¿vale? La responsable. Entonces, hemos
hemos potenciado el departamento de caución para ayudaros y lo hacemos muy fácil. Estar atentos. Bueno, en cuanto a RC profesional, ¿alguna matización, Natal? Miguel, sí. Miguel, una preguntilla con esto que comentas de las subvenciones. Para las comunidades de propietarios que lo solicitan mucho, ¿también les exigen tener ese aval? Sí, hay que distinguir entre las comunidades de propietarios y las comunidades energéticas locales. Digo esta matización porque tú me preguntas exclusivamente por las comunidades de propietarios. Lo que pasa es que nosotros en todo este ámbito evidentemente les pedirán una garantía, ¿vale? Muchas veces, que será más suave, porque al final es una comunidad de propietarios. Pero nosotros ahí no entramos, ¿vale? No entramos también porque vamos a empresas, en el tema de subvenciones vamos a empresas de facturaciones de más de 2 millones de euros, ¿vale? Nosotros vamos enfocados más a lo que es la empresa, la pyme, las sociedades de actividad. Ahora están surgiendo, es importante que estéis atentos porque están surgiendo lo que se llama las comunidades energéticas locales. Al final es como una comunidad, pero que muchas veces el promotor puede ser Repsol, puede ser Naturgy y otras veces son las propias comunidades. Imaginar, pues yo qué sé, 4 o 5 bloques de viviendas que se unen para poner las placas o poner enchufes en los garajes, etcétera, etcétera. Eso piden subvenciones y eso es lo que se llama una comunidad energética local, que se crea, es proceso para hacer la transición energética y pueden tener subvenciones hasta el 90% de la inversión, ¿vale? Nosotros lo hacemos, pero ya digo, más enfocado a... ¿Por qué? Porque nosotros estamos, pues eso, enfocados a la empresa. Pero que sepáis que las comunidades energéticas locales, ahora mismo hay 70 solicitudes en España y hay 40 concedidas. En vuestras zonas tenéis que estar atentos porque se van creando. Hay algunas que se crearán bastante grandes, pero esto es una cosa incipiente que de aquí a 2030 será una cosa muy, muy común en España. No sé si te he metido demasiado rollo, claro. Pero que estuvieseis atentos también a todo este sistema, porque sí es cierto que las subvenciones permean en la sociedad, pero unas veces van, y ojo, hay subvenciones o hay fondos Next Generation que van por la vía de préstamos, ¿vale? Pero eso nosotros no entramos. A ver, ¿alguna duda en temas de RC profesional? ¿O os comento más o menos nuestro apetito? El apetito. Pues mira, te comento. Nosotros, a ver, todo lo que es el aplicativo de MarketBlocker, que lo podéis hacer vosotros, es nuestro apetito, porque nosotros lo que queremos es que contra más el corredor se haga y se gestione sus pólizas, pues es más fácil para todos en el sentido de que por facilidades, agilidad, trámite para el cliente. Pero lo que no podéis cotizar vosotros por el aplicativo es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros, lo que he comentado, los jurídico-económicos entramos en el tema híbrido. No, yo os paso, si queréis también, el cuestionario jurídico-económico, lo cumplimentáis y me lo pasáis. Si no lo podéis cumplimentar, me vale con un email también. O sea, me podéis mandar un email, el dato del tomador, la facturación, la actividad y sobre todo, porcentaje fiscal, que eso es lo que me va a primar a mí para poder luego delimitar el riesgo. Si hace la administración concursal al 10%, lo puedo hacer siempre y cuando no sean las excluidas. Asesoramiento financiero no entramos. El asesoramiento financiero está totalmente excluido. No puedo dar nada de asesoramiento financiero, consultoría financiera, temas de inversiones, préstamos hipotecarios, temas de cotizaciones en bolsa, todo eso no lo puedo hacer. Entonces, yo puedo dar de alto un jurídico económico, pero tengo que excluir el asesoramiento financiero. La gestión de subvenciones al 10%, administración concursal al 10%, APIs, detectives privados, administradores de fincas. Sí podemos cubrir colectivos de APIs, de detectives, de administradores de fincas, de empresas que se dediquen a la consultoría de recursos humanos, también entramos. Lo que no entramos es en las STTs, y en las STTs no podemos entrar. Consultores de calidad, consultores de negocio y estrategia empresarial, consultores de calidad, consultores de protección de datos, certificadores energéticos también podemos hacer. ¿Qué más te comento? Consultores de medio ambiente,
agencias de marketing, agencias de publicidad. Muchas agencias de marketing también organizan eventos. No sé si os habrá dado algún caso de agencias de marketing que organizan eventos. Nosotros la organización de eventos las cubrimos por RC General, pero si la organización de eventos es una parte residual, sí las podemos cubrir por RC Profesional. O sea, si son eventos que no hacen más de 10 eventos al año y son eventos menores, a ver, nosotros lo que no cubrimos en la organización de eventos en profesional es todos los daños que puedan ocasionar ese evento. Lo que cubrimos es la organización del evento en sí, pero sí podemos dar cobertura en RC Profesional a la organización de eventos. Igual que, no sé si habrá casos en que tengáis agencias de publicidad o productoras que hagan rodajes. Nosotros los rodajes en temas de productora no lo cubrimos por RC Profesional, los cubrimos por RC General, pero sí podemos cubrir una productora, una producción de vídeos, pero que tendría que ser en dos pólizas diferentes, o sea, porque los rodajes no los podemos cubrir por RC Profesional. Pues si tenéis es que nos están llegando mucha producción de vídeos, los fotógrafos, que puede ser que nosotros la fotografía se la cubrimos, pero si ya hacen un rodaje de una boda, no pasa nada, pero porque hace un vídeo, graba un vídeo, pero si son rodajes de televisión y cine, eso sí que no podemos entrar. Otra cosa que los riesgos técnicos. ¿Os llegan muchos riesgos técnicos, despachos de arquitectos e ingenieros? Porque si os llegan... Depende a quién. A ver, por eso, es que los riesgos técnicos nosotros sí los hacemos, pero claro, no se pueden cubrir por el aplicativo. Y claro, el tema está que nosotros, la dirección de obra, la coordinación de obra y el seguridad y salud y el project manager no los podemos cubrir. Solo podemos cubrir diseño y proyecto. Por lo cual, no sé si tendréis algún riesgo que tuvierais con nosotros en cartera, por cualquier cosa lo hayamos anulado, porque nosotros ahora no entramos ahí, pero sí podemos cubrir un diseño de interiores, si no participan en obras, sí podemos cubrir un ingeniero medioambiental, sí podemos cubrir un ingeniero de acústica, sí podemos cubrir un arquitecto, pero que no diseñe, que solo diseñe y proyecte y la ejecución de las obras lo subcontrate o lo contrate con un tercero. Eso sí lo podríamos hacer. ¿Qué podemos hacer también en este tema? Pues me está llegando mucho diseño de instalación fotovoltaico. El diseño sí lo puedo cubrir. Lo que no le puedo cubrir es la instalación fotovoltaica, porque las instalaciones fotovoltaicas son RC General. Eso. Pero si hace el diseño y proyecto sí lo podría cubrir. Siempre también estar atentos en esto que estamos viendo de que muchas veces un determinado riesgo se puede excluir por responsabilidad civil profesional, pero porque tiene un componente de RC General. Por ejemplo, los instaladores de placas solares los podemos hacer. ¿Qué ocurre? Que, como dice Natalia, si la empresa además diseña, no sé qué, todo lo que es diseño, pues tiene que ir por RC Profesional. Pero los instaladores los podemos hacer. De hecho, los instaladores nosotros los estudiamos uno por uno, ya sean de placas, ya sean de electricidad, ya sean de fontanería, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero eso es RC General, lo que es la instalación. Luego también en RC General hay otra limitación, es que nosotros no hacemos pólizas por obra, por tiempo determinado, etcétera. Por lo tanto, muchas veces decir, no, es que va a hacer una instalación o un huerto solar que va a durar 14 meses, etcétera. No lo hacemos. Podemos hacer la RC General de esa empresa. Y luego se da cobertura a los técnicos en plantilla. La RC General quedan cubiertos los técnicos en plantilla. Bueno, sí, a ver, en la RC General se puede meter alguna cláusula, pero para cubrir a los técnicos, por la instalación, sí. Pero vamos, como una cosa residual. Ya, no, residual. Empresas de formación también podemos hacer por RC Profesional, pero empresa de formación no reglada. La reglada iría por RC General. Lo que es BUP, COU, FP, universidad. Pero una academia de formación, claro, sí podríamos intentar. Academias, empresas que dan formación o coaching a empresas, sobre coaching todo. También hacemos también. Todo ese tipo de actividades que se dedican muchísimo a las empresas de tipo de formación, entrenamientos, etcétera. ¿Vale?
sea, cualquier colectivo también que tengáis de esas actividades también podríamos entrar. Lo que no podemos entrar es en las jurídico-económicas que he comentado, pero cualquier colegio de APIs, cualquier colegio de detectives, cualquier colegio de coach, cualquier colegio de consultores medioambientales, sí podríamos entrar. Los colegios o las asociaciones o grupos influye para hacerlo de manera general, pues primero que sea un riesgo aceptable, que no sea rojo, asumible, o sea, que sea aceptable, y segundo, que también sea homogéneo. Es decir, muchas veces hay determinados riesgos que parecen buenos, pero es que cada uno hace, por ejemplo, el tema de asesorías fiscales laborales, es que te encuentras uno que no se parece un riesgo al otro como una castaña, ¿no? Porque a lo mejor uno pues tiene un componente fiscal del 70% y otro ni siquiera hace fiscal. Entonces, eso es el motivo también muchas veces de este tipo de colectivos. Cuando hablamos de colectivos, importante para hacer una oferta o un acuerdo con vosotros que veáis, es primero que el riesgo sea homogéneo, porque así decimos, oye, pues establecemos unas primas o un precotizado o una oferta para todos, pero tienen que ser, claro, que se parezcan todos un poco, ¿no? Y segundo, que el riesgo sea bueno, ¿sí? Pero podemos entrar con vosotros en muchísimos acuerdos a nivel nacional, ¿eh? Porque lo estamos haciendo.